Yo quisiera comenzar agradeciendo en primer lugar a la Universidad Autónoma de Baja California por su gran hospitalidad y la siempre gran organización de este seminario Economía, Diplomacia y Cooperación Transfronteriza entre México y Estados Unidos, la construcción de una gobernanza regional. Además de felicitar también, claro, a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales por su 60 aniversario que cumple este año y agradecer en particular y muy especialmente al doctor Rafael Velázquez y al doctor Natanael Ramírez Angulo por su siempre gran generosidad y por ser tan buenos socios estratégicos de la Fundación Konrad Adenauer ya desde hace mucho tiempo. Pero también agradecer al CIDE y en particular acá al doctor Jorge Esquiabón, que también está por acá, por esta gran alianza estratégica UABC-CIDE-CAS en temas internacionales que ya se ha estado mencionando con anterioridad y que a nosotros como Fundación Konrad Adenauer nos da un gran gusto y un gran honor trabajar del lado de dos grandes instituciones académicas tan importantes en este país. Para mí es un gran honor ser el moderador de este importante panel el día de hoy. En las partes anteriores ya de este seminario, como que hemos ido bajando un poco este gran tema que es la cooperación transfronteriza México-Estados Unidos. En la ponencia de la mañana, Arturo Rocha nos compartió una visión un poco más general del abanico tan amplio de temas que pasan por esta relación transfronteriza y cooperación transfronteriza México-Estados Unidos. Después tuvimos un panel sobre la presentación del ABC de la internacionalización, en donde justamente conversamos sobre las acciones que toman los gobiernos locales o nacionales su papel desde la óptica de esta cooperación transfronteriza. Y hace unos momentos, antes de irnos a este pues merecido y descanso para recuperar algunas pilas y tomar algunas tazas de café antes de este tercer panel, tuvimos la presentación también del doctor Paul Ganster sobre la región Tijuana-San Diego en su pasado y en su futuro. Y ahora, en este apartado, vamos a ir todavía un poco más a fondo en esta cooperación transfronteriza, pues tenemos un maravilloso panel en donde vamos a conversar sobre dos áreas metropolitanas binacionales de gran importancia para la relación México-Estados Unidos, como son Tijuana, San Diego y Nuevo Laredo, Laredo. No voy a, no quiero abusar mucho de mi tiempo, la verdad, como moderador en este panel, porque tenemos en verdad un gran panel compuesto de especialistas, tanto de academia, de los mayores especialistas en estos temas, y también de experimentados diplomáticos mexicanos que nos van a plantear las cuestiones más a fondo más adelante. Solo quiero compartirles algunos datos muy breves y algunas reflexiones sobre la importancia que tienen estas dos áreas binacionales. Como muchos de ustedes pues ya saben, dentro de la cooperación transfronteriza de estas dos regiones, se encuentran presentes prácticamente todos los temas que son relevantes en términos de política pública y acción gubernamental, desde el comercio, la seguridad, migración, salud, ahora más con la atención de la pandemia del COVID-19, que ya se ha hablado un poco de eso en los paneles anteriores, el turismo, la cultura, pero también están presentes temas más particulares de gestión pública, como son, por ejemplo, energía, recursos naturales. Como ustedes saben, pues, por ejemplo, uno de los mecanismos más importantes de cooperación entre México y Estados Unidos es la Comisión Internacional de Límites y Agua entre México y Estados Unidos, la SILA, que se encarga de la distribución de aguas del río Colorado y del río Bravo entre México y Estados Unidos, y en donde Tijuana, San Diego, Laredo, Nuevo Laredo juegan un papel sumamente importante ahí. Déjenme darles también algunos datos para ponernos todavía un poco más en contexto sobre la relevancia de la cooperación de estas dos regiones. En cuanto al área integrada por Laredo y Nuevo Laredo, por ejemplo, solo para el año 2020, aproximadamente 4.400.000 camiones de carga cruzaron la frontera tanto hacia el sur como hacia el norte. Los bienes que se comercian en esa región viajan posteriormente alrededor de 60 países en el mundo a través de distintas vías, y aproximadamente en 2020 también, pese a la pandemia, con todo y pandemia, el valor monetario de comercio que pasó por esa área transfronteriza fue de aproximadamente 139 billones de dólares en los dos sentidos. Si se les hace eso mucho o poco, pues eso es 139 billones de dólares, es incluso más que el PIB de completo de muchos países, de muchas economías en el mundo. Si uno juntara el PIB de, por ejemplo, los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador, no llegarían a esta cifra. En cuanto al área San Diego-Tijuana, como muchos de ustedes ya saben, porque pues obviamente lo viven ustedes todos los días acá, más de 60 millones de personas transitan todos los años por el cruce fronterizo de San Isidro, que está aquí a unos kilómetros de nosotros, convirtiéndolo en uno de los cruces fronterizos más transitados de todo el mundo. Solo lo superan algunos por ahí en China, que se explica básicamente por el tamaño de la población de este país.
Y qué decir, obviamente, de todo el intercambio cultural, de turismo que existe entre estas dos ciudades, que ustedes obviamente conocen muy bien. Si uno se da una vuelta ahí por la Avenida Revolución, pues inmediatamente se da cuenta de lo que estamos hablando. El hecho de que exista un cruce también directo desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana al Aeropuerto Internacional de San Diego a través de ese Cross Border Express, que de hecho es uno de los dos únicos aeropuertos que tienen eso, que eso lo confirmamos ayer ahí en una cena con el doctor Esquiabón, el otro está en Ginebra, Suiza. Pues eso habla muchísimo de esta relación tan estrecha que existe, ¿no?, entre estas dos regiones. En fin, obviamente podríamos pasarnos todo el día acá dando datos y no acabaríamos, pero prácticamente por la enorme coordinación que existe en la frontera en estos temas, estas áreas pues casi casi las podemos considerar como un tercer país, ¿no? Aquí los embajadores, pues Carlos González Gutiérrez y Juan Carlos Mendoza no me dejarán mentir cuando decimos que también al mismo tiempo que son cónsules en San Diego y en Laredo, también casi casi son representantes en Tijuana y en Nuevo Laredo, ¿no? Todo esto nos habla pues no solo de la importancia que tiene esta cooperación, sino también de la enorme complejidad que existe y los diversos retos y desafíos que están presentes todos los días. Para lo cual hemos convocado a este gran panel que tengo el privilegio de compartir con ustedes y de moderar el día de hoy, y que para nosotros, claro, como Fundación Konrad Adenauer, es nuevamente otra oportunidad de estar acá en la UABC, presentes y comprometidos con este tema que es de particular relevancia para nosotros, como ya lo comentaron hace unos momentos Laura Phillips y nuestro director Hans Blomayer. Ahora sí, voy a pasar al panel. Tendremos unas intervenciones de 15 minutos aproximadamente máximo por cada uno de los panelistas para después tener un espacio también de interacción con ustedes. Queremos escucharlos, todas sus dudas, tanto en los que nos acompañan virtualmente como los que están ahorita presentes en el auditorio. Tengo en el orden de los panelistas el siguiente orden, así lo seguiremos: Rafael Fernández de Castro, Carlos González Gutiérrez, Juan Carlos Mendoza, y al final terminamos con Rafa Velázquez y Alejandro Monjaraz. Los voy a presentar ahorita y les iré dando la palabra a cada uno. Rafael Fernández de Castro, quien nos acompaña de manera virtual, es el director del Centro de Estudios México, Estados Unidos. Fue asesor de política exterior del presidente Felipe Calderón y es experto en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Es doctor en ciencia política por la Georgetown University, maestro en política pública por la University of Texas at Austin y es licenciado en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fernández de Castro es fundador y exdirector del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México en Ciudad de México y ha publicado numerosos artículos y ha escrito varios libros. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en esta vía virtual y pues el foro es todo tuyo por un máximo de 15 minutos. Te estaré yo avisando cuando te queden ya por ahí de 2 minutitos para ir cerrando. Adelante. No te preocupes, te agradezco mucho. Voy a hablar bastante menos que eso. Quiero escuchar a Carlos, a Juan y a Alejandro y a Rafa y siento mucho no estar allá. Hoy fue el primer día de clases aquí en UC San Diego y el primer día de clases presenciales después de pues ya muchos meses sin tener estudiantes. Entonces, por eso explica que no pueda estar por allá. Tuvimos un día ocupadito, una semana muy ocupada aquí en la Universidad de California, San Diego. Ya extraño a todos los estudiantes, así es que, tocayo, ayúdame a volverlos a invitar. Además, ya va a haber trolley muy pronto, entonces, en verdad, va a ser maravilloso cómo nos va a conectar el trolley. Entiendo que a finales de noviembre esto va a arrancar, así es que siento no estar, pero me da mucho gusto que vaya a haber tan buenas conexiones. A ver, yo lo que quiero hacer es, pensando en que seguramente Carlos y Juan, y de veras siento mucho, Juan, no estar ahí para recibirte, ya que vienes desde el otro lado de la frontera, y por ahí antes que Abón también, que me hubiera dado mucho gusto saludarlo. Pero lo que quiero hacer es simplemente hacer 5 puntos sobre, digamos, ¿qué significa la frontera para la diplomacia mexicana? Y creo que puede servir de marco para la discusión que lanzará tanto Carlos González como Juan Carlos Mendoza. Lo primero que quiero decir, y resulta evidente, pero hay que decirlo, que la frontera claramente no es una prioridad para la diplomacia mexicana. No hay una visión realmente en la Ciudad de México de la frontera. Y la verdad de las cosas es que
en la propia Cancillería, de repente, creo que nada más en una ocasión ha habido una Dirección General de Asuntos Fronterizos. Generalmente nos contentamos con tener una dirección de área sobre la frontera, y la verdad, digamos, para lo rica que es la frontera, para lo intensa que es la frontera, para lo relevante que es para el devenir nacional, las fronteras, yo así lo pondría, y sobre todo la frontera con Estados Unidos, que es enorme, pues la verdad de las cosas como que uno siente que estructuralmente el gobierno federal está en falla, algo está faltando ahí porque falta institución, falta visión. Eso es, digamos, mi primer punto. Segundo, y es que la diplomacia hacia Estados Unidos sigue siendo, por su importancia misma, sigue siendo muy centralizada y generalmente en manos del presidente. AMLO, que es un presidente no en los terrenos de la política exterior, aún concentra la relación con Estados Unidos. Él vino a visitar a Trump, personalizó un poco la relación con Trump, ahora lo vemos haciendo como que bastante metido, tratando de entender y tener una visión que no me acaba de quedar clara de cuál debe ser la relación con Estados Unidos. Pero en todo caso, si no es el presidente, es desde luego el canciller. Entonces, muy centralizada. Yo trabajé con Felipe Calderón y era muy, muy centralizada. Yo recuerdo en muy pocas ocasiones en que realmente hubiera otro actor interno que nos afectara. Por ejemplo, el Senado de la República, la verdad, influye muy poco a la política exterior de México hacia Estados Unidos. Hay muy pocos actores que nos influyen, los empresarios un poco, pero la verdad es algo, insisto, muy descentralizado. Y eso es a contrapelo de cómo es la política y cómo es la frontera, que es enormemente descentralizada. Entonces ahí tenemos una contradicción muy grande entre una política exterior que le gusta ser centralizada y por otro lado tenemos en la frontera, pues, vis a vis 3 niveles de gobierno de 2 países distintos y generalmente hay que decirlo, pues con un Estados Unidos con niveles locales mucho más descentralizados, mucho más complejos, y entonces eso crea muchos problemas. Un ejemplo, lo acabamos de ver de estos problemas, es justamente, bueno, las directrices que daba el CDC justamente en la pandemia, que iban por un lado y apuntaban, y justamente San Diego tenía que cumplir esas directivas, o bien las directivas que daba la Secretaría de Salud en México y que llegaban a Tijuana y tenía que cumplir esas directivas. Entonces, pues evidentemente no coincidimos nunca en los tiempos. Cuando San Diego cerró, Tijuana seguía abierta. Cuando San Diego empezó a abrir, Tijuana seguía cerrada. En fin, toda una serie de desencuentros que tiene que ver con este mismatch que hay justamente entre la descentralización. Y claro, llama mucho la atención cómo, bueno, pues se dictan las políticas desde el centro a una Tijuana que está muy lejos incluso físicamente de la capital de México. Yo tengo apenas 4 años de estar aquí, siempre vi a la política exterior de México, siempre la estudié y de alguna manera la ejercí trabajando con Felipe Calderón o trabajando en la Cancillería desde las capitales o con mi experiencia en Washington, pues también desde los Estados Unidos. Yo estudié en Washington, yo he trabajado en un par de think tanks en Washington. Pues la verdad de las cosas es que una vez estando en la frontera uno se da cuenta de esa necesidad, digamos, que hay de una mayor concentración y yo diría sobre todo atención de las capitales a la frontera. Mi tercer punto tiene que ver con las diferencias de las comunidades fronterizas. Carlos González Gutiérrez insiste en que cuando él habla y cuando compara, él ha hecho un trabajo muy interesante de comparar lo que es, digamos, ser cónsul en Texas o ser cónsul en California. Y entonces dice, evidentemente, one size does not fit all. Y efectivamente, o sea, y aquí yo diría que esto pasa lo mismo para las diferentes comunidades fronterizas. Lo que les va a platicar Carlos González Gutiérrez es muy distinto de lo que va a platicar Juan Carlos Mendoza. Es decir, la comunidad de Calibaja es muy distinta a la comunidad de los Dos Laredos. Yo acabo de estar en El Paso, Texas, y les puedo decir que es muy distinta a la comunidad del Paso, Texas y Juárez a la que vivimos aquí. Y es más, déjenme de paso decir algo.
a nosotros nos gusta mucho en esta región, es algo que yo he oído mucho, hay una narrativa, digamos, positiva, vendedora, que dice, aquí somos dos países, dos naciones, una región. Ahora que acabo de estar en El Paso, y también estuve en Ciudad Juárez, ahí sí me doy cuenta que ahí sí realmente es una sola región. Incluso físicamente está mucho más cercano Juárez a El Paso. Y la verdad de las cosas, en mi tema de trabajo, que es la gobernanza de flujos migratorios, me llamó mucho la atención cómo en El Paso, Juárez, tienen una gobernanza mucho más sofisticada en los flujos migratorios, con pues una gobernanza en la que realmente la academia, la sociedad civil y especialmente los empresarios se metieron muy a fondo, por ejemplo, en el tema de los MPPs, de los Quédate en México. Ahí sí realmente los empresarios estuvieron muy activos en encontrarles, primero, en darles permiso de trabajo y en darles chamba a los migrantes MPP. ¿De dónde viene esto? En parte, por ejemplo, había mucha preocupación porque hubiera jóvenes sin empleo, y ellos vienen saliendo de también Tijuana, pero no con el mismo grado, de una terrible crisis de seguridad en el año 2009-2010, en el momento en que Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo, más violenta del mundo, cuando llegamos a tener ahí cerca de, no llegando, pero sí cerca de 200 homicidios por 100,000 habitantes. Entonces, me parece que eso marcó también a la comunidad, y también el hecho que El Paso sea mucho más Juárez, que San Diego sea Tijuana. Es decir, lo que tenemos aquí, y es algo que platico mucho con Carlos González Gutiérrez, es que desde luego Tijuana apunta a San Diego y mira a San Diego, pero muy poco de San Diego mira y apunta a Tijuana. Los datos es como de un 20, un 30%, pero no más allá de una tercera parte de San Diego, y ya se me hace mucho que apunta a Tijuana, y desde luego que cuando menos una mitad, una 70 parte del Paso apunta a Tijuana, pero en esto, digamos, va a ser fascinante escuchar a Juan Carlos y a Carlos, porque ahí las diferencias son muy importantes. Entonces, ese sería mi tercer punto. Mi cuarto punto es que los cónsules, son los representantes diplomáticos de la frontera, tienen, yo diría, un amplio margen de maniobra. Me parece, o sea, por el hecho mismo de que no hay una visión en la frontera desde la capital, me parece que el pliego de instrucciones es un poco abierto, y eso, digamos, para bien y para mal. Cuando tenemos dos cónsules generales, profesionales de la diplomacia, conocedores de la diáspora mexicana, conocedores de la migración mexicana, como son Carlos y Juan, los que, bueno, ya se dieron cuenta, todos ustedes que son muy amigos míos, pero independientemente de que sean mis amigos, ellos son unos grandes profesionales, incluso ambos dos con credenciales académicas importantes, con publicaciones importantes. Entonces, claro, mejor a lo mejor que no tengan, pero lo malo es cuando llega una gente sin experiencia. Entonces, sí creo que tendría que haber un mínimo indispensable de peticiones, de pliego de instrucciones, porque de esa manera, justamente, podríamos de alguna manera balancear cuando llega alguna persona sin experiencia a dirigir estos consulados. 5 y último, y es algo, digamos, que quiero, que todos lo hemos observado, pero quiero insistir en eso. La frontera México-Estados Unidos y la frontera sur de México tienen crisis cuando menos una década. Evento tras evento, vivimos sobre todo una crisis migratoria aquí en Tijuana, San Diego. Digamos, tenemos una crisis permanente, yo así lo pondría, desde el 2008-2009, porque todo el flujo de deportados, todo el flujo de regreso, pues ha creado muchos problemas en la frontera. Y de ahí, digamos, con ese flujo que sigue y de 2009, cuando menos al 2020 o al 2009, fíjense ustedes, el flujo más dinámico
de migración entre México y Estados Unidos. O sea, no era la emigración de mexicanos, no eran los migrantes en tránsito, sino eran los retornados, tanto voluntarios como involuntarios. Y entonces eso crea, digamos, muchas comunidades en la frontera, mucha gente viviendo en la calle. Entonces tenemos ahí una crisis, y más las que se han sumado últimamente, sobre todo yo diría desde el 2016 aquí en Tijuana con la llegada de los haitianos, no se diga 2018 con la llegada de la caravana de Honduras, y bueno, no se diga lo que está pasando ahora en Ciudad Acuña y en Del Río, Texas, con la llegada de los haitianos, que no veíamos esos números desde el 2016. Es decir, en 2016 se calcula que llegaron a Tijuana como 20,000 haitianos, y ahora pues llegó una cifra nada despreciable, y sobre todo en un momento muy difícil de la presidencia de Biden, porque evidentemente la frontera y la llegada de estos grupos está siendo vista con lupa para los republicanos, y ahora en esa lupa aparecieron unas fotografías con la cual todos nosotros nos hemos encontrado en los últimos 2 o 3 días. Entonces, ante esa crisis, evidentemente, urge una visión de la frontera, urge un acercamiento de las capitales a la frontera, y urge hacer de la frontera una prioridad para la política exterior mexicana, y en general yo diría para la gestión pública mexicana, para la política pública. Hasta ahí la dejo. Les agradezco mucho la invitación, y aquí escucharé con mucha atención al resto de los panelistas. Muchísimas gracias, Rafa, por tu presentación. Totalmente, creo que coincido, Rafa, ahí hay que visitar, hay que estar aquí, o sea, para vivir y ver, ¿no?, lo que es la cooperación transfronteriza aquí en estas regiones, San Diego, Tijuana, Laredo, Nuevo Laredo. Para mí es la cuarta vez, por ejemplo, que estoy acá en Tijuana. Tengo el honor de estar acá en la UABC con el profesor Velázquez. Y sí, definitivamente hay que venir para vivirlo, para ver toda la dinámica que se vive. Me falta conocer un poco más Laredo, Nuevo Laredo. Y eso me recuerda un poco como una anécdota por allá de 2015, ¿no? En julio, que Donald Trump todavía era candidato a ser presidente, ¿no?, por los republicanos, y justamente hace él una visita a Laredo, ¿no? Y el alcalde de Laredo, que está ahorita todavía, que está desde 2014, que es Pete Sáenz, él recibe a Donald Trump para una visita y que viera todo lo que había en la frontera, ¿no? Y lo recibe muy, muy bien, con carpeta y todo. Y luego Pete Sáenz es un poco criticado o atacado en los medios, ¿no?, por haber recibido justamente a Trump. Laredo es un condado en Estados Unidos mayoritariamente demócrata desde hace muchísimo tiempo. Y Pete Sáenz responde justamente, bueno, esperábamos nosotros, no es que estemos de acuerdo con las políticas o con las ideas que tiene Donald Trump o con su discurso, sino que más bien lo recibimos porque esperábamos que viniera a la frontera para que viera justamente la dinámica que existe y que pudiéramos lograr como cambiar un poco su forma de ver las cosas o su opinión, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con eso, Rafa. Creo que es algo que sucede tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Esa centralización viene de los dos lados. Pero pues, ¿quién mejor para platicarnos de primera instancia, de primera tierra, que los cónsules, justamente grandes embajadores mexicanos, tanto en Laredo como en San Diego? Para lo cual comienzo justamente con Carlos González Gutiérrez, a quien lo voy a presentar ahora, y ahora le doy la palabra. Carlos González Gutiérrez es diplomático de carrera desde 1987. Se ha especializado en las comunidades mexicanas dentro de Estados Unidos de América. De hecho, fue el primer director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la agencia que vincula entre México y su diáspora. Entonces, por lo tanto, es uno de los más grandes conocedores y especialistas en esta materia, en vinculación con las comunidades en el exterior, y se ha desempeñado como cónsul de asuntos comunitarios en Los Ángeles, así como consejero de asuntos latinos en Washington, D.C. Ha desempeñado también el cargo de cónsul general de México en Sacramento de 2006 a 2015 y en Austin de 2015 a 2019. Desde junio de 2019 se desempeña como cónsul general de México en San Diego. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos, y el foro es todo suyo. Gracias. Ahí está. Sí, muchísimas gracias,
Perfecto. Muchísimas gracias, Rafael Velázquez, por la invitación. Gracias a la Fundación Adenauer por hacer esto posible, a la UABC. Un placer estar compartiendo la mesa con mis amigos, con Juan Carlos Mendoza, con Rafael Fernández de Castro, con Alejandro Monjarrás. La verdad es que me siento muy contento después de casi 2 años, lo contaba con Jorge, 2 años de pues, abstinencia, ya poder venir aquí a la UABC, estar otra vez en contacto con ustedes, con los estudiantes y poder sentirme de nuevo muy cerca de esta universidad a la que respeto y admiro en muchos sentidos. Ojalá y la verdad mi participación en este foro sirva para detonar un mayor involucramiento entre la escuela y el consulado, ahora que ya se ve de alguna manera la luz al final del túnel. Y me refiero, ojalá durante la pandemia pues tuvimos que suspender por instrucciones de la Cancillería la participación de estudiantes que fueran a hacer su servicio social. Ojalá a partir de ahora se reinicie paulatinamente eso, ojalá nos visiten, si no para hacer su servicio social, ojalá nos visiten los estudiantes de Relaciones Internacionales para conocer qué hace un consulado, en fin, ojalá y recuperemos pronto la normalidad en la relación, en nuestra relación entre el consulado y la universidad. Me tengo que disculpar en el sentido de que, como le había yo comentado a Rafael Velázquez, voy a tener que salir a las 7 sharp porque tengo un compromiso en San Diego. Esto de la binacionalidad tiene sus retos y entonces sí tengo que ser muy cuidadoso sobre a qué horas salgo y a qué horas cruzo para estar a tiempo allá. Entonces, me disculpo, pero si acaso tengo que salir antes de que termine la sesión, saldré a las 7 en punto, pero ya saben que pues Rafael tiene todos mis datos y yo estoy comprometido con ustedes en la medida en que pueda apoyar en su formación. La siguiente, por favor. No sé quién echa una mano. Perfecto. Muy rápidamente, Rafael Fernández de Castro muy generosamente platicaba de este artículo que publiqué a invitación de Rafael y de Jorge Escabón sobre una comparación entre las relaciones entre Texas y California y el trabajo consular. Yo vengo de ser cónsul de México en Austin. Entonces, para mí sí se me antojó mucho esta oportunidad para poder plasmar algunas de mis reflexiones sobre lo distinto que era ser cónsul en un lado y en otro. Y como decía Rafael, en buena medida, el artículo gira en torno a esta analogía sobre un cónsul a veces es como un ciclista, ¿no? Y si estás en Texas, pues tienes el aire, el viento en contra, y si estás en California, tienes el viento atrás. Y ese viento te empuja, y te empuja a hacer muchas cosas. Es un error vernos, aun cuando yo entiendo que este instrumento formidable que es la red consular debe ser vista como una especie de franquicia con 50 consulados a lo largo de todo Estados Unidos. También es un error vernos como oficinas idénticas porque ni nuestros recursos son iguales, ni tampoco el reto, el contexto en el que nos movemos son los mismos. Y en realidad yo los invito a que, si bien todos somos mediadores, esa es la manera en como a mí me gusta más ver mi trabajo, yo soy un mediador entre las autoridades locales y las comunidades a las que sirvo, con las cuales estoy comprometido para promover sus intereses y defender sus derechos. Si bien todos somos mediadores, en realidad nuestra agenda y nuestras estrategias para cumplir con nuestro trabajo, por definición, son locales y por tanto son distintas, porque respondemos a una agenda eminentemente local sobre todo, en alguna medida estatal y en una medida ya mucho más relativa, una agenda federal. El reto que todos compartimos es cómo ser efectivos sin ser intrusivos. En el artículo yo describo cómo se trata un poco de trazar una línea que se pueda volver predecible para todo el mundo, en el sentido de yo hasta aquí siempre voy a llegar, pero más allá de esta línea ya jamás me vas a ver, ¿no? O sea, poder
ocupar el espacio que todo mundo entiende es nuestro, que es el de la protección de los mexicanos en el exterior. Ahí sí llegar hasta el fin de la rayita, morirnos en la raya, como quien dice, pero también ser cuidadoso de nunca rebasar esa línea, que nunca se vaya a percibir que yo quiero ser un activista más, un representante de una ONG más, o involucrarme en cuestiones de estricta política interna o electoral en los Estados Unidos. Esto es difícil porque, como ustedes saben, la agenda de las relaciones entre México y Estados Unidos, pues es una agenda interméstica. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con el término, pero cuando yo estudiaba, tenía su edad, este término se volvió de moda porque trataba de definir aquellos temas que tienen implicaciones internacionales, pero que en los Estados Unidos se ven básicamente como temas locales, ¿no? ¿Dónde está la línea que divide lo local de lo internacional cuando uno habla de medio ambiente, cuando uno habla de migración, cuando uno habla de infraestructura fronteriza, ¿no? De hecho, lo apasionante de ser cónsul en la frontera es que todos estos temas se vuelven tangibles, casi uno los puede tocar y agarrar y sentir, pero todos son también intermésticos y por tanto esa línea que divide lo local de lo internacional, de lo federal, de lo binacional, no siempre es visible para todo el mundo, pero el cónsul siempre la tiene que tener muy presente. Y también el último principio que yo les recomiendo cuando analicen el trabajo de los cónsules, siempre tener presente es que finalmente uno llega tan lejos como los aliados locales que lo arropan a uno, ¿no? Uno puede llegar tan lejos como la gente que te quiere apoyar en la comunidad en la que sirves te puede permitir llegar, los recursos los que te puedes acercar. Estos 2 años en donde yo he sido cónsul de México en San Diego han sido 2 años que han estado marcados por pues, un cambio fundamental en el landscape migratorio, ¿no? El panorama de la migración ha cambiado radicalmente durante la administración pasada y el inicio de esta. Es muy distinto a como uno estaba acostumbrado hace 4 o 5 años, por lo menos en lo que tiene que ver con su gobernanza o con los esfuerzos de ambos gobiernos por responder al problema. Así que, y también, por supuesto, estos 2 años han estado marcados por la pandemia. A mí, a Juan Carlos, nos ha tocado ser cónsules fronterizos en una frontera parcialmente cerrada, ¿no? Lo que tiene sus retos y sus frustraciones, pero pues ni modo, así es. Y es frente a esos retos en los que nosotros nos hemos visto obligados a responder. Entonces, déjenme platicarles un poquito qué han sido estos 2 años desde ambas perspectivas. En primer lugar, cuando yo digo que el panorama migratorio en esta frontera ha cambiado, pues ha cambiado básicamente porque ha aumentado el número de personas que han tratado de cruzar de manera irregular. Este año vamos a llegar en la frontera al 1,000,000 de detención, más de 1,000,000 de detenciones, una cifra a la que no se llegaba desde hace prácticamente 20 años. No significa que sean 1,000,000 de personas las que están tratando de cruzar, sino más bien personas que intentan varias veces y que son 1,000,000 de veces detenidas, ¿no? Es un panorama en donde hemos podido ver cómo se tratan de encontrar alternativas al cruce, ¿no? Porque las tradicionales se han vuelto mucho más complicadas. No solo ha habido más aprehensiones, ha habido también más heridos y más fallecidos, ¿no? En parte porque la gente está buscando nuevas maneras de cruzar de manera indocumentada. En el último año nada más, por ejemplo, han sido heridos al punto de tener que ser internados en un hospital 248 mexicanos. Y si ustedes consideran el verano, o sea, esta época en la que estamos saliendo, pero que todavía le cuelga un poquito, es en promedio una persona diaria que el consulado tiene que ayudar a hospitalizar, a recibir atención médica,
antes de poder ser repatriada. De hecho, son 248 mexicanos que requieren de todo un protocolo especial para regresar a nuestro país, lo que contrasta con los 192 que tuvieron que ser hospitalizados el año anterior, un incremento de 30%. En fallecidos, el incremento es aún mayor. Durante este mismo periodo han fallecido 29 inmigrantes mexicanos que han sido encontrados sin vida en su intento de cruce, en comparación con 11 durante el año previo. 29 años el último año, 11 el año anterior. Un incremento de 163%. A mí lo que me queda claro es que muros más altos no necesariamente logran desviar o mucho menos detener el impulso del flujo migratorio, pero sí claramente se traducen en un mayor número de heridos y en un mayor número de fallecidos. El 80% de estos 248 heridos graves de los que les platico, el 80% son producto de tratar de cruzar el muro, tratar de saltarlo. Son roturas de cadera, de piernas, de brazos, de tobillos, a veces de columna, a veces de cráneo. Son heridos muy graves. Y también son, muchos de estos fallecidos son náufragos. Es gente que trata de llegar a través del mar a California y que naufraga en el intento. La cantidad de gente que lo está tratando de hacer así hace uno pensar que muchos más lo logran. De hecho, yo he escuchado estimaciones de que probablemente por cada bote encontrado hay otros 4 que sí logran pasar. Es decir, que de cada 5, 1 es detenido. Eso no lo veíamos, por lo menos no con esta intensidad, hace 3 o 4 años cuando yo todavía no llegaba aquí a San Diego. En todas estas, frente a todas estas realidades, el gobierno de México trata de responder frente a decisiones unilaterales del gobierno estadounidense. Es decir, muy poco de esto es pactado, más bien es una respuesta, es una reacción por parte del gobierno que represento ante una política cambiante, clara endurecimiento en términos de control migratorio por parte del gobierno de Estados Unidos y una respuesta de ambos gobiernos ante la constante búsqueda de alternativas de cruce, alcantarillas, incidentes marítimos, como les decía, compartimentos en automóviles, una respuesta ante el incremento de alternativas de cruce. Lo segundo que yo he visto a lo largo de estos 2 años, pues es, particularmente el año y medio anterior, es el impacto de la pandemia. Mi trabajo ha cambiado significativamente, el mío y el de mis compañeros, que nos formamos parte del equipo del Consulado de México en San Diego. Ahora nos dedicamos, como muestra ese cuadro, a tramitar todo tipo de permisos, porque no se los tengo que decir a ustedes que viven aquí. Si tienes visa de turista, no puedes cruzar por tierra hacia los Estados Unidos. Y entonces, en esa medida, nos hemos, buena parte de nuestro trabajo se ha traducido en negociar en este último año y medio, 365 permisos humanitarios, 741 permisos especiales para personas que por fuerza necesitan cruzar y lo tienen que hacer por tierra. Se ha traducido también en negociar frente a jueces estadounidenses con apoyo de nuestros abogados y de organizaciones como ACLU, la liberación temprana de migrantes que están esperando su día en la corte por alguna cuestión migratoria, pero que son vulnerables y que por tanto es un peligro que permanezcan detenidos. Cerca de 200 mexicanos han sido liberados en esas condiciones y ahora esperan su día en la corte fuera del centro de detención. Se ha traducido en hacer del consulado un sitio primero de pruebas COVID y luego de vacunación para COVID, gracias al apoyo que hemos podido conseguir del condado de San Diego y del estado de California. Dimos aproximadamente 8,000 pruebas COVID y dimos en las instalaciones del consulado 2,615. Todavía seguimos dando 1 vez, 2 veces al mes, damos jornadas de vacunación. Y durante aproximadamente
un mes y medio antes de que llegaran masivamente las vacunas aquí a Baja California, se logró negociar con los Estados Unidos la instalación de un sitio de vacunación transfronteriza en la garita de San Isidro, en donde mexicanos sin visa de turista trabajadores de maquiladoras en su mayoría, podían cruzar temporalmente para ser vacunados ahí en la garita, la llamada área estéril de la garita aduanal, esperar sus 15 minutos y luego regresar en un esfuerzo que fue patrocinado por empresarios de Tijuana principalmente, con enfermeras de la Universidad de California en San Diego, vacunas donadas por parte de el condado y un real estate, lo más importante, el sitio de las vacunas, esta zona estéril, autorizada por CBP, por las autoridades migratorias del puerto. Un minuto para ir cerrando mejor, por favor. ¿Cuáles son? Termino con los retos de una frontera cerrada. Este año yo creo que nos ha mostrado que ambos países, como decía Rafael, tienen estrategias de salud pública muy distintas, pero no solo eso, tienen también capacidades de infraestructura fronteriza completamente diferentes. A lo largo de todo este año hemos visto que el cierre parcial pues se ha mantenido para quien no tiene permiso de trabajo o green card o ciudadanía estadounidense. El 90% de los cruces siguen siendo de personas con green card o ciudadanía, pero estamos viendo que los tiempos de espera, las colas aumentan, el uso de el cruce por tierra ha aumentado de manera significativa, en parte porque se ha relajado al permitírsele a los padres de familia cruzar con sus hijos para llevarlos a escuelas privadas en San Diego o públicas en San Diego, pero básicamente es porque Tijuana sigue siendo este gran atractivo como el affordable housing de San Diego y también en parte porque la reapertura económica en San Diego ha generado mucho más actividad transfronteriza. Ahorita ya estamos viendo las consecuencias de este año y medio cerrado. San Isidro está quebrado, literalmente. Hay un auge por parte de los comerciantes y empresarios de este lado mexicano, en donde nunca se cerró el acceso de norte a sur. Hay un déficit de personal muy claro de agentes de CBP. Hay cada vez mayores aumentos en los tiempos de espera y hay un costo altísimo que se ha tenido que pagar, intangible pero real, en términos de fragmentación de familias que no pueden verse con la frecuencia a la que estaban acostumbrados debido al cierre parcial. Lo que sí no ha sucedido, y esto es muy importante subrayarlo, es que no se ha reducido el flujo comercial. Al contrario, si ustedes comparan junio 2020 a junio 2021, el comercio entre ambas regiones ha crecido en 15%. Hay una serie de lecciones que ustedes pueden ver ahí. No quiero yo tampoco quitarle el tiempo a mis compañeros. Únicamente destaco de las lecciones que se explican ahí mismo, destaco la número 5. Ahora los organismos internacionales juegan un papel muy importante que antes no jugaban en la gobernanza de los flujos migratorios en esta región. Y el número 4, Tijuana tiene una red de albergues privados que no dependen del gobierno, que son administrados por ONGs, que en buena medida han mitigado los peores efectos de la migración en esta región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Carlos González Gutiérrez, por esta ponencia. Creo que todos los puntos que toca aquí el embajador pues son claros ejemplos, ¿no?, de la gran complejidad y los grandes retos que se enfrentan en esta cooperación transfronteriza.
y que claro, retos como tan importantes que son globales también como migración y como el tema de la salud, particularmente con la pandemia de COVID-19 que han aumentado muchísimo en los últimos años y prácticamente pues llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, que habrá que también seguir estudiando, analizando a profundidad, para lo cual creo que también este tipo de espacios justamente de diálogo y también los espacios de análisis y de estudio de estos temas serán particularmente relevantes para la toma de decisiones de los próximos años. Muchísimas gracias, embajador. Ahora es el turno del embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, quien es embajador de carrera, funge como cónsul general en Laredo, fue director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, entonces también otro gran especialista de la vinculación con las comunidades en el exterior, jefe de la sección consular de la Embajada de México en Estados Unidos, cónsul adscrito de los consulados generales de México en Denver y Los Ángeles, también fue jefe de asuntos políticos en la Embajada de México en Suecia y director de difusión y director de formación diplomática del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es autor también del libro 100 años de política exterior mexicana, el cual les recomiendo amplísimamente, gran libro sobre política exterior de México, coautor de La cultura como instrumento de política exterior, el caso de Los Ángeles, junto con Alejandro Pelayo, y We Are North America, con Tania Miranda. El embajador Juan Carlos Mendoza es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y también maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahora sí, embajador, adelante. Muy bien. Tenía una presentación de 20 minutos, pero vamos a tratar de ponerla en 15. Le voy a pedir al doctor que me ayude. Muchos slides son concatenados, realmente son fotografías. Les quiero platicar para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Ahí están las pruebas documentales. Estamos hablando, sí es cierto. Agradezco, por supuesto, a la universidad, a su director, al doctor Velázquez, por supuesto, a la fundación. Agradezco al CIDE, por supuesto, la organización de todo este esfuerzo, y me da mucho gusto estar nuevamente en esta aula. Y vámonos rápido, ¿no? Hablaba de la especificidad, Rafael hablaba de la especificidad, Carlos también hablaba de la diferencia de las fronteras, y creo que esa foto se explica por sí misma. Cuando ustedes ven esa foto, van a encontrar que Nuevo Laredo es muy diferente de lo que pasa aquí, ¿sí? Ahí nada más está el río y están los centros históricos juntitos. Ahí ven ese puente que es el 2, es el puente de los más transitados. Después el otro puente es el 1, un poquito más para allá está el ferrocarril, más hacia el fondo se encuentra el puente del comercio mundial. Y entonces esto es muy importante, esta foto, porque la ciudad de Nuevo Laredo fue fundada solamente 16 días después de que se intercambiaron las ratificaciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo. La ratificación fue el 30 de mayo de 1948, y 16 días después se fundó esta ciudad por aquellos mexicanos a los que la frontera los cruzó y decidieron seguir siendo mexicanos. Y cuenta la leyenda que incluso desenterraron a los muertos y con ellos se cruzaron, y del otro lado del río fundaron la ciudad. Entonces, eso explica que en la mañana hablaba el doctor Esquiabón de que es una sola comunidad muchas veces en la frontera. Y aquí es el caso más típico de que estamos frente a una sola comunidad, porque las familias son las mismas. Es impresionante el número de chicos que nacen en Estados Unidos y viven en Nuevo Laredo y que todos los días cruzan para ir a la escuela. Es impresionante el número de estadounidenses que por economía viven del lado mexicano y van a trabajar. Y dirán, en una ciudad con tanto crimen organizado y todo, la ventaja que sí es cierto, es una ciudad de las más controladas en la frontera por el crimen organizado, pero no son target los ciudadanos. O sea, los objetivos de ese crimen no son los ciudadanos, son los migrantes, es el tráfico, son otras cosas, ¿no? Entonces, eso la hace diferente. Entonces, yo les voy a hablar de tres cosas básicamente. Entonces, de esa especificidad, de cómo es la gobernanza y de cómo la hacemos en el comercio, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue. En la cuestión de gobernanza, pues ahí están los dos alcaldes, es el alcalde interino, el alcalde Pete Saenz. Mi primer encuentro como cónsul fue con los dos alcaldes, no con San Miguel porque es el interino, fue con Rivas en la Ciudad de México. Fueron una visita conjunta de los dos alcaldes de la Ciudad de México, ahí los conocí, fue mi primer encuentro, y están ahí, es el consulado que nosotros tenemos, está la visita. Esas visitas se repiten muchas veces cada mes.
Esos encuentros se dan por webinars, se dan en reuniones en el que no necesariamente es la relación entre el consulado y el alcalde, sino terceras partes en las que se requiere la participación. Entonces, hay una activa comunicación con los alcaldes de manera impresionante. Vamos a ver qué sigue. Otra de las cosas interesantes es esto, el abrazo. Esa es la mitad del puente Juárez-Lincoln. Y esto ocurre, la festividad más importante es el cumpleaños del presidente Washington, es lo que identifica la ciudad. Son festejos en un mes completito. Y a la mitad del puente se da el abrazo primero entre niños y después ahí está el gobernador Tamaulipas con la speaker del Congreso. Del otro lado están los cónsules y así van todos los pares. Y después nos cruzamos la frontera todos y a los festejos en el lado estadounidense. Vamos a la que sigue, por favor. Tiene 132 años, 123 años ese festejo, ¿no? Esto es único. El equipo de los dos Laredos, ahí es la 2019 y 2021. Ahí está Henry Cuellar, que es un gran amigo de México. Juega un partido en Nuevo Laredo y el otro lo juega en Laredo. Entonces, totalmente binacional, ¿no? Entonces, en todas estas cuestiones se invitan al cónsul. Esa es a mitad del puente exactamente, es la caminata binacional de mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Caminan las mujeres del lado mexicano, caminan las mujeres de Estados Unidos, vamos a la mitad del puente, y luego un año vamos a Estados Unidos y el otro año vamos a México, a toda una serie de seminarios con todas estas emprendedoras. Ahí está la cónsul, la esposa del alcalde, mi esposa. Entonces, vamos a la que sigue, ¿no? Entonces, son muchas actividades. En la ceremonia cívica del grito, ustedes van a ver, ahí me están acompañando los dos alcaldes. Los dos alcaldes, está la cónsul de Estados Unidos. Hacemos el grito, la ceremonia cívica, la banda de guerra viene de Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es famoso por las bandas de guerra. Termina esa ceremonia y luego nos vamos al otro lado, ¿no? A Nuevo Laredo para hacerla exactamente del otro lado. Vamos a la que sigue. Y eso hemos hecho muchos concursos y exhibiciones de cuestiones binacionales. Tenemos ahorita justamente la sexta muestra binacional de artes en las que participan artistas de los dos Laredos. Este año el tema, por ejemplo, es la gente de los dos Laredos. Hay muchos cuadros que estaban con los dos alcaldes. Por ejemplo, la otra foto ahí es el Bishop Tamayo. Hicimos una posada binacional hace 2 años. El año pasado, por obvias razones, no pudimos hacerla, pero hace 2 años hicimos una posada binacional, una exposición, ¿sí?, de la Virgen de Guadalupe. Fue a inaugurarla y fue todo un acontecimiento porque es la cuestión de tener a los dos Laredos ahí juntos. Vamos a lo que sigue, por favor. Las reuniones, por ejemplo, con los concejales, pues son algo que tenemos que estar tocando los temas. Ahí está del lado americano, ese es el Consulado de México. Esa es la concejal con la que tenemos muchas actividades culturales. Y del otro lado, todos los temas que tienen que ver, que ya mencionaban, con los concejales del lado mexicano. Vamos a la que sigue, por favor. Las coordinaciones por seguridad, o sea, siempre tenemos que ser para muchas cuestiones, pues la guarnición militar requiere la presencia del cónsul, ¿sí? Hay muchas cosas que a veces no podemos comentar aquí, pero hay una participación muy activa. Vamos a la que sigue, por favor. Eso es con CBP, por ejemplo. Esa bandera mexicana se puso ahí en el puente Juárez-Lincoln. Hicimos esa ceremonia. El que está a la izquierda es el director del puente. El que está a la izquierda es Eduardo Garza Robles. Es un empresario muy poderoso. Es el dueño de Unitrade. Y el jefe Álvarez tuvo el gesto de poner a la mitad en las instalaciones la bandera de México. Ese puente es muy importante en términos de autobuses. Si fuera un aeropuerto, por el número de llegadas, sería el 7º más grande de todo el país, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Eso, evidentemente, la relación ahí están con los dos anteriores jefes, con el anterior y con el actual jefe de la patrulla fronteriza. Son contactos de todos los días, ¿no? Y tienen implicaciones no solamente para ir a sacar a los mexicanos que nos están entregando para entrevistarlos, para los repatriados del interior, sino también tienen que ver en operaciones pues contra tratar de detener a los traficantes. Entonces toda la información que empieza a pasarse de la patrulla fronteriza, no siempre el consulado, a veces la hacen directa, pero a veces sí piden la participación del consulado. Vamos a la que sigue, por favor.
aguas, ¿no? Aquí ustedes tienen un problema en el río Tijuana, pues allá, si les dijera lo que es el sistema hidráulico de Nuevo Laredo, es un desastre, ¿no? Es un desastre. Afortunadamente y desgraciadamente llueve como 5 o 6 veces en todo el año, ¿sí? Pero eso es suficiente para que haga todo un desastre la calidad del agua, entonces siempre hay que estar en contacto con la SILA, ¿no? Son los dos últimos directores. Vamos a la que sigue, por favor. Esto es muy importante, el protocolo de seguridad fronteriza, porque eso tiene que ver con la gobernanza. Uno es del lado mexicano y otro es del lado estadounidense. Con ese protocolo ahí van a ver, hay autoridades básicamente de todos los cuerpos de seguridad y mensualmente nos reunimos y compartimos la información de detenciones, de aseguramientos de armas, de drogas, de todo, de buenas prácticas, coordinación de cómo está una parte del otro lado. De repente van por el puente y van viendo que está casi una persecución en caliente, los helicópteros arriba. Hay una gran coordinación y entonces eso lo hacemos en reuniones de ese tipo cada mes. Vamos a la que sigue, por favor. Esa es la otra parte, ¿no? Por Laredo es un lugar de paso, es una ciudad pequeña, pero es un lugar de paso. Por ahí, 1 de cada 3 mexicanos que regresa a vacacionar a México lo hace por Laredo y por ahí van a ver, pues con los militares, con la Guardia Nacional, toda la coordinación para evitar las extorsiones. Y lo que hacemos es que todos los cuerpos mexicanos, el INAMI, el SAT, todos se cruzan la frontera y documentan a los mexicanos del lado estadounidense de tal forma que a la hora de pasar por la aduana, pues ya nada más es como un semáforo verde. Entonces, todas esas actividades es de gobernanza, es de cooperación binacional. Vamos a la que sigue, por favor. Con las organizaciones de la sociedad civil, pues nos piden totalmente los dos lados estar participando por todos los temas que tienen que ver. El consulado es un actor importante, me decía aquí mi colega, que tiene toda la razón, que a veces es más valioso el teléfono del cónsul de este lado de la frontera que en el lugar donde estamos. Vamos a la que sigue, por favor. Esta parte de los apoyos logísticos son muy importantes. Nosotros le hicimos, gestionamos, nosotros vamos de pedinches, agarramos los materiales y luego hacemos la gestión con la aduana y los entregamos a la jurisdicción sanitaria. Fueron más de 60,000 piezas entre de estas batas que les fuimos consiguiendo para estar durante la pandemia. Y hay una coordinación muy importante. Ahorita lo que teníamos últimamente era problemas de mexicanos que regresaban y que resultaba que tenían COVID, ¿no? Entonces, imagínense, por título 42 van para afuera, no los pueden procesar por ley, pero también es un asunto de salud pública. Entonces, hay una coordinación muy importante con toda la jurisdicción. Tenemos una reunión también mensual de todas las autoridades de salud y lo hacemos binacional. Entonces, esa parte es muy importante. Vamos a la que sigue, por favor. Con las universidades, ahí está con los dos rectores del Laredo College y con la Universidad TAMIUN, Texas International University. Y si vamos a la siguiente, por favor, las concatenamos. Entonces, son todos los rectores de todas las universidades en el lado mexicano, porque nos juntamos, el consulado apoya no solamente con pláticas, sino también con planeación y para atacar problemas, buscar cómo esos egresados van directamente al mercado de trabajo y cómo los rectores de las universidades mexicanas pueden vincularse con los estadounidenses, por ejemplo, ahorita para cubrir el déficit de choferes, ¿no? Entonces hay un déficit grande de como 40,000 choferes. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, esa es una parte, ahí está el gobernador electo. Aquí nuestro colega nos puso el ejemplo del programa de vacunación transfronteriza que ya les digo. Nosotros los consulados lo empezamos a replicar, hicimos una primera fase con Index, con todas las empresas de exportación en el lado mexicano, y en Laredo es muy difícil porque en ese puente que además es muy ocupado, los tuvimos, ahorita van a ver dónde los tuvimos que vacunar. Ahí para la segunda etapa el gobernador electo fue a pedirnos apoyo también. Y ahorita estamos en un programa, en la segunda etapa, con trabajadores del estado de Nuevo León, también allí en el puente. Ahí está el alcalde que nos ayudó con buena parte de las primeras vacunas. Las otras las tramitamos a través de nuestra ventanilla de salud. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, ahí llegaron los autobuses, ahí tienen que estar parando y vamos a la que sigue. Y miren dónde los tuvimos que vacunar. Arriba del autobús, o sea, no había forma, no había espacio para que se bajaran, ¿eh? No había una zona como la que tienen aquí o como la que tienen en El Paso. Ahí la vacunación fue literalmente arriba de los autobuses.
El día de hoy llevamos 25,003 vacunados en ese programa y lo vamos a concluir la próxima semana. Yo creo que vamos a terminar con cerca de 26,000. Vamos a la que sigue, por favor. El diálogo binacional. Vamos, esta es muy importante porque esta es la parte clave, ¿no? Ahí tenemos a los dos embajadores, la embajadora de México, el embajador de Estados Unidos. Una de sus primeras giras fue, por supuesto, a Laredo. Vamos a la que sigue. Y ahí está eso. Antes nosotros teníamos mecanismos de enlace fronterizo que desaparecieron, desafortunadamente. Rafael decía que había una dirección general, hubo una dirección general, se llama Dirección General de Fronteras, y teníamos como director general a un embajador que se llamaba Luis Guibo, que era un ultranacionalista, ¿no? Entonces, le generaba muchos problemas a los Estados Unidos en las cuestiones de soberanía y todas esas cuestiones. Eso que no podemos tener, lo hicimos a partir de eso. Fue el Consulado de México, su servidor, el que convocó, y resulta que entonces cada año, aparte de todas las acciones que tenemos una plenaria donde ahí están los actores más importantes de Laredo, sector público, privado, sector educativo, sector salud, agentes aduanales, transportistas, alcaldes, todos están ahí en ese diálogo que tenemos cada año, ¿no? En 2020 no lo tuvimos por la pandemia, pero este año ya lo tuvimos en 2021. Vamos a la siguiente. Y de eso salió esto, ¿no? Este es el brazo ejecutivo de ese diálogo. Tenemos a la semana pasada 49 reuniones. Esta semana no hubo porque algunas gentes salieron y yo también me vine para acá. Hacemos esas reuniones los jueves. Ahí van a ver. En esas reuniones se tocan semanalmente todos los asuntos que tienen que tener una coordinación binacional de gobernanza y en lo que se toman decisiones. Y eso hemos ido pasando poco a poco de ser bomberos a empezar a tratar de planear y evitar los problemas antes de que surjan, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, ahí están las cosas de logística. La que sigue, por favor. También tenemos ahí la capacitación, los problemas de productividad, por supuesto. Participamos muy activamente en difundir toda esa información que necesita el sector logístico y el sector exportador. Vamos a la que sigue, por favor. Empezamos a desarrollar eso el mes que entra en PBS. Patty Ginick, tú debes conocerla, Carlos, es la chef del Instituto Cultural Mexicano en Laredo. Estoy por terminar. Pasamos a un programa que hizo de 1 hora en El Paso y otro en Laredo, y va a pasar al aire el mes que entra, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de construir si ustedes se meten a Laredo, Nuevo Laredo, van a encontrar puras cosas malas. Entonces, estamos tratando de construir así como un aeropuerto, como un hub, donde haya efectivamente cosas positivas, ¿no? Entonces, estamos apenas en construcción. Y con esto termino con la parte comercial. Ese cuadro es demoledor. Ahí están los 10 socios más importantes de Texas, ¿no? México, por supuesto, el primero, Canadá el segundo. Si quitamos a Canadá, en ese top 10, México le compra a Texas más que el resto de los otros 8 países. O sea, somos muy importantes para Texas. Somos muy importantes para California también. Somos muy importantes, como lo mencionaba, para muchos estados de la Unión. A diferencia de los chinos que nomás venden, nosotros sí compramos, ¿no? Entonces, esto es importante y es importante que sepamos explotarlo. Vamos a la que sigue, ¿cómo se maneja esto? Bueno, eso es ahí con los banqueros. Cuando llegué, vamos a la que sigue. Eso es muy interesante, porque esa es la aduana y son los dos complejos de la aduana y eso es una aduana única. Funciona, si una parte no funciona bien, pues la otra se ve afectada necesariamente. Entonces hay colaboración. Si de repente, ahora que vinieron las trombas y que se cayeron los sistemas de la aduana mexicana, rápidamente CBP les permitió utilizar su backup, se cruzaron y operó otra vez la aduana, ¿no? Y en estas aduanas es el lugar donde operó por primera vez la revisión conjunta. Quiere decir que hay revisiones conjuntas de agentes aduanales de México y de Estados Unidos en territorio estadounidense, y eso lo que hace es que hace más expeditos los flujos, ¿no? Entonces, es una cuestión súper importante, ¿no? Entonces, ese es el complejo aduanal. ¿Por qué es importante? Porque por aquí pasa el 40% de todo el comercio bilateral entre México y Estados Unidos. El año pasado, ¿se acuerda al Banco de México? Fueron más de 860,000 millones de dólares. Eso es como $1,5 millones de dólares por minuto, para que se den una idea. El 40% por ahí pasa, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor.
Y este es el problema que tenemos, que es un puente totalmente saturado, el Gold Trade Bridge es un puente que está totalmente saturado. Ahorita lo que se acordó ya es la expansión y también ya la ciudad esta semana aprobó el lugar donde va a estar el puente 4-5, ¿sí? Porque esto es totalmente insuficiente. Con las proyecciones de crecimiento, pues no se va a dar abasto. El comercio tendría que irse ya por otros lugares. A 46 kilómetros está el puente de Colombia, pero es Nuevo León. Y eso implica problemas de quién se queda con la lana y problemas políticos. Está muy politizado, ¿no? Y además, como ustedes saben, el comercio no es de un lugar en Guadalajara a un lugar en Chicago, ¿no? Si el comercio va de Guadalajara a Chicago, pues tiene que parar en la frontera, hay un transfer y ahí es otro camión el que lo engancha, ¿no? Entonces, esas vueltas pues causan problemas. Vamos a la que sigue, estamos terminando. Eso es, bueno, el proyecto, ahí está Henry Cuellar, están las autoridades porque está el proyecto para expandir el puente del comercio mundial. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, esa se debatió mucho ahí con las dos asociaciones de agentes aduanales. La que sigue, por favor. Y tenemos ese comité muy importante de facilitación aduanera. También es una reunión trimestral, ¿sí? Hay 4 reuniones al año y ahí van todos los agentes aduanales de los dos países y entonces ahí se van tocando los problemas con las aduanas y empiezan a desprenderse ya y a encontrarse soluciones. Ese es del lado mexicano. Vamos a la que sigue, por favor, estamos terminando. Esa es justamente del lado estadounidense, ¿sí? Es el mismo ejercicio, es un ejercicio de gobernanza donde ahí están los principales agentes aduanales y los que son afectados a la hora de tomar cualquier decisión. Y creo que faltaba nada más una lámina. Gracias. Muchísimas gracias, embajador Juan Carlos Mendoza. Muchas gracias a los dos, en serio, por acompañarnos, embajador Juan Carlos, también por echarse un viaje larguísimo de 11 horas, voló el embajador para estar acá con ustedes el día de hoy. Entonces sí, merece todo nuestro reconocimiento. Ya nos compartía ahorita muchísimas cosas, igual del gran abanico de retos, ¿no? Que les mencionaba hace rato que es, y que la verdad, pues, no nada más son grandes conocedores y expertos de la política exterior de México y de las comunidades en el exterior, sino que prácticamente con su actividad diplomática se convierten en todólogos, ¿no? Un poco hacen tienen que aprender un poco de todo, de comercio, salud, de migración, cuestiones incluso de seguridad. Ya pueden ver ustedes la labor tan compleja que realizan ellos y tan admirable. Entonces, muchas gracias a los dos embajadores por estar acá el día de hoy con nosotros. Entonces, pasamos a la última intervención de este panel del día de hoy. Tenemos al doctor Rafael Velázquez y al doctor Alejandro Monjaraz, que ya conocen muy bien ustedes acá. El doctor Rafael Velázquez es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM y su doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, en el periodo 2015-2017. Por su parte, el doctor Alejandro Monjaraz Sandoval es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT, y sus líneas de investigación son América Latina, participación política transnacional, migración internacional y relaciones transfronterizas entre México y Estados Unidos. Dos grandes conocedores y expertos con quien tengo el privilegio de compartir el día de hoy. Entonces, ahora sí, adelante, doctor Velázquez. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. Yo solamente quiero aprovechar para agradecer a nuestros 3 invitados el haberse tomado el tiempo de su agenda para venir y compartir con nosotros la labor o el análisis que ellos hacen acerca de la realidad que se vive en la frontera, tanto del lado de San Diego y Tijuana como de Laredo y Nuevo Laredo. Rafael Fernández de Castro es para mí uno de los máximos expertos en la relación México-Estados Unidos y él está haciendo un trabajo muy importante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UCSD. De hecho, él está fomentando también la diplomacia transfronteriza y está tratando de crear mecanismos de gobernanza porque él invita a diferentes actores importantes en ambos lados de la frontera para discutir temas que son de interés mutuo
y para generar propuestas de solución a los problemas que vivimos aquí en la frontera norte, ¿no? También al embajador Carlos González, que es una de las figuras más importantes dentro del Servicio Exterior Mexicano, que se ha dedicado al trabajo consular, a la protección, al tema de acercarse con los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es un experto en estos temas y me da mucho gusto, embajador, que haya venido aquí a Tijuana, a la Universidad Autónoma de Baja California, y compartir con los estudiantes su experiencia y su conocimiento. No solamente están aquí presentes, tenemos más de 200 estudiantes conectados por el Zoom, que también están viendo esta conferencia. Y también agradecerle a Juan Carlos Mendoza. Yo lo conozco cuando ambos trabajamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hace poco tiempo, no voy a decir cuánto, y yo realmente me sentí desafortunado cuando se fue a trabajar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, entró al Servicio Exterior Mexicano y se ha convertido en un pilar también de la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Si ustedes ven sus presentaciones, él ha hecho que Laredo y Nuevo Laredo sea una región también binacional, ¿no? Todas las actividades que nos ha mostrado pues demuestran la labor que ha hecho, no solamente con las instancias de gobierno en Estados Unidos, sino también con la propia sociedad de Estados Unidos, lo que podría denominarse como diplomacia pública, ¿no? Que es también una de las labores que hacen los consulados de México en Estados Unidos. No es la única, obviamente la labor de protección, la labor de promover al país es también fundamental, también es muy importante, pero la labor que hacen ambos embajadores pues fortalece y mejora la imagen de nuestro país, principalmente en Estados Unidos, que para mí es una de las necesidades que tiene hoy México para fortalecer su relación con Estados Unidos, para mejorar las capacidades que tiene el país frente a Estados Unidos y así encontrar mecanismos para solucionar los problemas comunes, ¿sí? Yo le dejo la parte académica al profesor Alejandro Monjaraz, que también somos miembros del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza, y bueno, nos hemos estado dedicando a estos temas. Ya estamos ahí tratando de publicar algunas cosas y bueno, participamos de manera conjunta en este seminario. Profesor Monjaraz. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los invitados también, y a ustedes que se tomaron parte de su día para estar aquí con nosotros, los que están viéndonos virtualmente también, muchas gracias por dedicarnos un tiempo. Como bien comenta el doctor Velázquez, ya tenemos un tiempo trabajando temas de la frontera y de hecho tenemos un trabajo pendiente de publicación que se enfoca a las relaciones entre California y México, y este mismo trabajo lo hemos pues, ya presentado en otras ocasiones, pero dándole otro enfoque, precisamente hablando de las relaciones fronterizas durante la presidencia de Donald Trump. En este sentido, en esta ocasión, vamos a hacer un recuento basado en 3 puntos prácticamente. Un recuento histórico, muy breve por la cuestión del tiempo, sobre las relaciones entre México y California, para pasar a cuál fue la situación de esta misma relación durante el inicio de la pandemia hace un poquito más de un año, y después resaltar lo que son algunos de los retos que siguen enfrentando tanto el gobierno de California como el gobierno mexicano para fortalecer esta relación existente entre ambas entidades. Entonces, primero es importante resaltar el gran trabajo que ha hecho la diplomacia estadounidense, que permite que el estado de California pueda posicionarse a nivel mundial como una de las principales potencias, al llegar al grado de que en el 2020 al estado de California se le reconoce como la 5ª economía más importante a nivel mundial. Históricamente, el estado de California ha representado un aliado muy cercano del gobierno mexicano, a excepción de un pequeño lapso durante la década de los 90, cuando el gobernador de California, Pete Wilson, implementó medidas antimigratorias que se vieron pues, muy mal o fueron recibidas de manera no muy amigable por parte del gobierno mexicano. Esto dificultó la relación durante el final de la década de los 90 entre México y el estado de California. Prácticamente eran inexistentes, a pesar de los intereses conjuntos que existían entre ambas entidades,
Claro, esto llegó a mejorar una vez que Gray Davis llega a a la gobernatura del estado de California, y él tuvo la tarea de renovar el vínculo político y económico que fue interrumpido por su antecesor, y organizó un viaje a México con una delegación de legisladores locales, personal del gobierno del estado y asesores empresarios para buscar reconstruir ese puente que se había caído con el gobernador anterior. Esta misión fue considerada como la construcción de un puente que se había derrumbado y necesitaba ser reparado, dado que California opera su oficina comercial más importante y más grande hasta el momento en nuestro país, en la Ciudad de México. Los mexicanos han sido particularmente sensibles a ser representados con respecto por los políticos californianos. Y de hecho, los mexicanos que radican en el estado de California han servido como un grupo de cabildeo para incitar las relaciones o para fortalecer las relaciones existentes entre el gobierno mexicano y el gobierno de California, al grado de que durante la década de los 90, precisamente cuando Gray Davis estaba en campaña, este movimiento impulsó así que una ola de nacionalización y residencialización de la población mexicana que estaba renuente a adoptar y aceptar la nacionalidad estadounidense. En cierto grado lo hacían por temor de perder su nacionalidad mexicana, pero gracias al trabajo conjunto que se llevó a cabo con el gobierno federal mexicano, los nacionales radicados en el exterior, principalmente en el estado de California, optaron por buscar la doble nacionalidad después de que se da la reforma, así que la reforma del 96, que permitía la doble nacionalidad para los mexicanos que radicaban en el exterior. Con Gray Davis, como les comentaba, pues esta relación mejora y de hecho impulsó un fortalecimiento en las relaciones comerciales y políticas entre México y el estado de California. La oficina de California en la Ciudad de México se amplió y el total de trabajadores que estaban empleados en esta oficina pues, creció por lo mismo. El comercio y las inversiones extranjeras entrantes a California también se encuentran entre las preocupaciones y se encontraban entre las preocupaciones de las administraciones y se trataban como prioridades de desarrollo económico de alto nivel. Recientemente, o ya en épocas recientes, el gobernador Newsom ha colocado a la vicegobernadora Eleni Kulinakis como representante para asuntos internacionales y desarrollo comercial. Y este nombramiento dio lugar a la creación del Comité Interagencial de Asuntos Internacionales y Desarrollo Comercial del Estado de California, precisamente con la noción de ampliar las relaciones no solo con México, sino también con los demás socios comerciales de importancia para el Estado de California, principalmente el Estado de Canadá, el país de Canadá y China. Una de las primeras tareas de este comité fue realizar un viaje nuevamente a México, donde una delegación de legisladores, de asesores empresariales nuevamente y miembros del gabinete del gobernador discutieron la colaboración entre los gobiernos en materia de tecnología limpia, agricultura sustentable, energías renovables, temas de salud, trabajo e inmigración. Estos son temas claves para la relación actual entre California y México y es por ello que el gobernador Newsom también ha prestado atención especial a la ampliación de las oficinas comerciales del estado de California, no solo en México, sino ahora también en China y en Armenia. Durante el principio de la pandemia del COVID, el Comité Interagencial trabajó con todas las agencias aliadas y con los gobiernos locales del estado de California para monitorear de cerca los impactos económicos que estaban generando el COVID en California. El coronavirus prácticamente puso al turismo y al comercio en la primera línea del grupo GoBiz y la oficina del gobernador. Y los pasajeros aéreos mexicanos a California representan un alto gasto per cápita. El tráfico terrestre a través de los 4 puertos de entrada compartidos entre California y México implementaron restricciones hacia el norte para los nacionales mexicanos con actividades no esenciales. El tráfico en dirección sur no se ha detenido,
como bien lo planteó el cónsul aquí de San Diego. Y el flujo se ha mantenido regular de norte a sur durante el último año. El impulso del tránsito continúa en Cross Border Express, la terminal binacional y el puente que une al Aeropuerto Internacional de Tijuana y las instalaciones de recepción de pasajeros del lado de San Diego, donde se estableció un centro de bienvenida en California a partir de agosto del 2019. Ahora, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que se observan en la relación entre California y México? Pues primero es importante resaltar que el papel del Poder Ejecutivo lidera las agendas nacionales e internacionales y la política federal parece no coincidir con las posturas del gobierno del estado de California sobre temas clave como la integración económica, la migración y la seguridad fronteriza. Ante esto, uno de los segundos o un segundo reto es que existe una falta de confianza en los socios extranjeros que provienen de la informalidad de las prácticas, especialmente de los funcionarios mexicanos y actores no estatales. En tercer lugar, la cooperación transfronteriza y la falta de un proceso de gobernanza horizontal deja inconclusos varios desarrollos bilaterales. Un ejemplo de este es el nuevo puerto de entrada que se busca implementar, que es Otay 2, que tiene ya varios años en construcción y se espera que pronto se habilite para agilizar el cruce hacia Estados Unidos. Y actualmente, pues Estados Unidos cuenta con 14 acuerdos de libre comercio con 20 países. Estos acuerdos, junto con las colaboraciones culturales, políticas, sociales y, bueno, y incluso familiares, facilitan las relaciones de California con todo el mundo, en especial con Tijuana y el estado de Baja California. Y estas relaciones existentes permiten precisamente que estadounidenses opten por vivir en México y realizar su vida laboral en el estado de California y viceversa. Entonces también tenemos mexicanos que radican aquí, pero trabajan en San Diego aún siendo mexicanos. Esto es porque el tránsito de trabajadores no solo facilita el ingreso de estadounidenses a México, sino que también permite que mexicanos con residencia y nacionalidad mexicana puedan cruzar a Estados Unidos y llevar a cabo sus actividades laborales. Ante esto, pues la administración de Estados Unidos, la Administración Internacional de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Comercio, supervisa y gestiona los aspectos legales de los acuerdos comerciales firmados por este país. Como resultado de estos pactos, California es actualmente la economía número 5 a nivel mundial. Y la Cámara de Comercio de California afirma que México es el socio comercial más grande del estado, seguido por Canadá y China en ese orden, hasta el año pasado. Perdón. Y la cantidad de productos manufacturados en Estados Unidos exportados desde California a socios del Tratado de Libre Comercio, ya por nada más cierro con ese dato económico, asciende a 274 millones de dólares, de los cuales México representa 137 millones y China 62.9, casi 63 mil millones del comercio total. Y las relaciones entre México y California tienen sus raíces principalmente en las finanzas y los seguros, las manufacturas, los alimentos, la ropa, así como el comercio minorista, mayorista y el turismo, todo lo que tiene que ver con el turismo y los viajes de negocios y trabajo también han sido grandes entradas de dinero para el estado de California. Y ante esto, pues nada más queda cerrar con una reflexión de que México y California han tenido un largo recorrido de relaciones muy sanas, a excepción de este pequeño periodo durante la década de los 90 y sin importar el partido del gobernador que se encuentra en California, a excepción de Pete Wilson. Durante el siglo XXI, California y México han cooperado en materia de migración, de salud, de la seguridad fronteriza, pero también en materia como cambio climático y contaminación. Entonces, la relación entre California y México va a seguir fortaleciéndose siempre y cuando las agendas de los gobiernos federales permitan que los gobiernos locales continúen colaborando en estos temas. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro y doctor Rafa Velázquez, por
estas intervenciones y la presentación sobre distintos temas, seguir expandiendo estos temas de cooperación transfronteriza que, como ven, son tan complejos y que involucran tantos actores y tantos temas que son particularmente importantes y son desafíos que habrá que seguir atendiendo en un futuro y creando espacios de diálogo como este. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, embajadores. Todavía nos quedan como unos pequeños minutitos, poquitos, unos 10 minutitos máximo para todavía tener una conversación con ustedes, una interacción, para lo cual pues sí nos gustaría escucharlos, tomar preguntas de aquí de la audiencia si es que las tuvieran, para lo cual nada más les pediría yo 3 cosas. Una, que se presenten, que nos digan quiénes son. 2, que sean muy concisos con sus preguntas. Y tercero, hacia quién iría dirigida la pregunta. Entonces, ahorita yo abriría el foro. Tenemos una pregunta por allá. Sí. Hola, buenas tardes. Cumpliendo la condición de Patricio. Mi nombre es Johan Sánchez, soy estudiante de la carrera de Economía, tercer semestre. Mi pregunta va dirigida al cónsul Juan. En vista de la frase del panelista Rafael Fernández, que está en la pantalla proyectándose, cito, urge hacer de la frontera una prioridad para la política pública. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Relaciones Exterior, para descentralizar la política exterior con Estados Unidos y otorgarle una mayor interdependencia a la gobernanza fronteriza? Hace muchos años había un programa que se llama el Gran Premio de los 64,000 pesos, ¿te has de acuerdo? Esa es la pregunta final de los 64,000 pesos. Es muy complejo, es un asunto muy complejo. Reitero, antes teníamos, como mencionó bien Rafa, una Dirección General de Fronteras. Hoy no existe esa Dirección General de Fronteras. Desaparecieron desde hace más de 10 años los mecanismos de enlace fronterizo y en buena medida es a partir de la especificidad de cada una de las regiones como se van a ir conformando todas estas cuestiones. Carlos y tu servidor hemos estado insistiendo en la reactivación de todos estos mecanismos. Acaba de restablecerse el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. Entonces confiamos en que poco a poco todas estas cuestiones se vayan normalizando, porque es muy importante. Aquí en la frontera, en todas las fronteras lo vemos, o sea, el alcalde Pete Saenz es de los que siempre se queja y dice, a ver, el asunto es que no le entienden en Washington, porque para Washington los que son cruces no esenciales, ¿sí?, que califican como cruces no esenciales, son totalmente esenciales y de supervivencia para las ciudades fronterizas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es a partir de todas estas cuestiones que se va a tener que ir haciendo poco a poco. Sí hay, por supuesto, reuniones de frontera y todo eso, pero estamos todavía muy lejos de regresar a la etapa de tener esos mecanismos de enlace fronterizo que yo creo que ayudarían mucho. No sé, ahí el doctor Fernández de Castro sabe mucho más que yo de estas cosas. Él fue director en América del Norte, fue diplomático también, fue director para América del Norte cuando yo recién ingresé al servicio exterior, me acuerdo muy bien, ahí, así nos conocimos. Después nos conocimos nos conocimos como académicos, yo en la UNAM, y ya después él en el ITAM, pero él había dejado justamente la dirección de América del Norte, donde era director de área, ¿no? Donde estaban esos mecanismos y esa dirección de fronteras que llevaba Luis Wibo, ¿no? Así es, Juan. Mira, no solamente esos mecanismos ya no funcionan, yo diría que hay toda una crisis en los mecanismos de consulta bilateral. Fíjate nada más, los propios encuentros presidenciales están en crisis, prácticamente ya no se dan. La Comisión Binacional, que era el máximo mecanismo, que era un día que ambos gabinetes dedicaban a trabajar en la relación bilateral y comandados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, ya no se dan. La conferencia de gobernadores fronterizos ya no se da. La interparlamentaria, que era anual y que no fallaban senadores y diputados de ambos países, tampoco se da. Entonces, por eso fue tan bienvenido el diálogo económico de alto nivel de hace unas semanas, porque finalmente en esos mecanismos se permite planear, en esos mecanismos se permite pues, justamente
pues no ser reactivos, sino realmente planear y ver hacia adelante cómo podemos profundizar la cooperación. Entonces, sí, tienes toda la razón, Juan. Y también, digamos, en la frontera nos surgen esos mecanismos de enlace. Se van dando ahí de manera ad hoc, pero efectivamente no hay una decisión central y creo que, como bien tú lo dijiste, es no sé, las respuestas la respuesta de los 64,000. Estoy diciendo lo siguiente, Juan. Cuando tú eres político, pues la verdad es difícil pensar y concentrarte y ponerle voluntad política a lo que nosotros denominamos la institucionalización de la relación bilateral. ¿Por qué? Porque la institucionalización es para que se quede por muchos años. La institucionalización es hacer política de Estado, es pensar en el largo plazo, es tener esto, y entonces, pues al político común y corriente no le interesa demasiado porque ellos ven muy el corto plazo. Yo le decía, lo digo abiertamente al presidente Calderón, presidente, ¿cómo no pensamos otra vez en empezar? Me decía, en los mecanismos de consulta, me decía, ¿de qué estás hablando, Rafa? O sea, ¿cómo vamos a resolver el tema de mañana? ¿O cómo vamos a resolver la crisis dentro de 3 meses? Entonces, digamos, sí, habría que hacer un esfuerzo porque si hay instituciones y si hay mecanismos, vamos a depender menos de las personalidades y me parece que después de 4 años de Donald Trump, pues los mexicanos tenemos clarísimo la necesidad de mecanismos institucionales para manejar la relación entre los dos países. Muchas gracias, embajador y Rafael Fernández. Tenemos espacio para, yo creo que una pregunta más, muy concisa también. ¿Quién dice yo? Perfecto. Muy buenas noches, mi nombre es Alexander Durazo. Yo tengo una pregunta respecto a migración, para quien pueda responderla. Una de las principales razones para la migración desde nuestra frontera hacia Estados Unidos es la búsqueda del sueño americano o de mejores oportunidades laborales. Al respecto, pues el gobierno mexicano puso en marcha programas sociales y de capacitación laboral como Jóvenes Escribiendo el Futuro, la creación de empleos gracias a la industrialización, al TEMEC, y el aumento al salario mínimo. Sin embargo, eso sigue sin atender por completo las causas estructurales de la pobreza, que son la desigualdad social, las brechas salariales, ambos legados tanto de la industrialización como de la Guerra Fría, el mundo globalizado. Es decir, puede haber empleo, pero a menudo es mal remunerado, dado el estilo de vida que se lleva aquí en la frontera. Y puede haber un aumento al salario mínimo, pero a cambio sube el precio de artículos de la canasta básica o de primera necesidad. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra estrategia que incentive al migrante para no cruzar la frontera ilegalmente? Yo te invito a que vengas en la mañana, porque aquí está el doctor Durán y va a hablar justamente de todas estas cosas. Es un experto. Yo lo que te podría decir sobre esto es que cuando vemos a la migración como un problema, en mi opinión, es que ya estamos mal, porque los problemas se pueden resolver. Y la migración no es un problema. La migración es un fenómeno social, algo que ha acompañado el desarrollo de la historia de la humanidad. Ahorita se va a resolver de alguna forma el capítulo de los haitianos ahí a un lado, o sea, los tengo de vecinos ahí en Del Río. Pero la mayoría de ellos, por ejemplo, yo vi varias de las entrevistas, mi hijo es reportero, hizo ahí varias entrevistas también, vienen de Chile, otros vienen de Ecuador, creo, de Brasil. O sea, son gente que emigraron, que salieron de Haití en 2010 o en 2012. ¿Cómo es posible que en este momento lleguen a la frontera cuando ya estaban establecidos, cuando ya hablan muy bien español, por supuesto, ¿no? Con acento francés, pero tienen muy buen español. Entonces, no nada más están emigrando por la condición de que estaban en la pobreza, están emigrando por el sueño americano. O sea, Estados Unidos desafortunadamente sigue siendo un imán y no tiene espacio para todo el mundo. O sea, por más que amplíen el número de visas, el número de personas que puedan entrar a este país, a aquel país, yo estoy de este lado, eso no es suficiente. O sea, hay muchas cosas de la migración. O sea, tenemos que distinguir entre quién es el que va buscando una mejor vida
porque no tienen empleo en su país. Hay que distinguir el cual es un refugiado, o sea, no es lo mismo todas las migraciones, ¿no? Entonces, es un problema complejo. Hay causas estructurales que tienen que ir a combatirse. O sea, si nosotros vemos con el TLC, pues lo que ocurrió en todos esos años del TLC, que fueron un cambio estructural en el país, pues bajamos la migración a cero básicamente hasta el año 2019. En 2019, ya con Trump, empezó un problema de crecimiento de migración. Se cayó en 2020 por la pandemia, y 2021 en lo que va, ya tenemos otra vez, básicamente, estamos a los niveles del año 2000. Entonces, algo está pasando que tiene muchas causas, o sea, no es un asunto súper complejo. Yo lo que diría que se tiene que administrar, es un fenómeno que tenemos que aprender a administrarlo y que es para todos, ¿no? O sea, no, mientras Estados Unidos no le meta dinero a esas cuestiones estructurales, pues nosotros tenemos 28,000 gentes de seguridad. Dicen, ¿por qué los dejan pasar? Hay 28,000 gentes de las fuerzas de seguridad de México en la frontera, ¿sí? ¿Por qué ellos no le toman el mismo interés, por ejemplo, al paso de armas que tanto nos afecta para nosotros, ¿no? Entonces, son cosas de gobernanza global y es muy complejo, pero yo reitero, tenemos aquí a un super experto, no sé si Rafael quiere hacer algún comentario, pero mañana el doctor Durán seguramente nos va a dar una cátedra sobre estos temas. ¿Te refieres a mi tocayo o a mí, Juan? Acá tenemos a Jorge Durán, pero yo te preguntaba a ti. Ok, mira, la verdad de las cosas, si uno, ¿por qué llegaron 15,000 haitianos a Ciudad Acuña y a Del Río? Me parece que tiene que ver con la humanidad de Biden, con el cambio de narrativa de Biden. Déjenme les platico una cosa, es como una anécdota. En el mes de junio íbamos a empezar nuestro centro con el Colegio de la Frontera Norte una investigación tratando de comparar cómo se discriminaba o cómo se aceptaba en Tijuana a los haitianos versus los centroamericanos, sobre todo los hondureños. Y no pudimos arrancar porque no llegó el dinero típico de mi universidad y del Colegio de la Frontera Norte, un problema administrativo. Entonces, ya llegó el dinero, tratamos de arrancar. ¿Qué creen? Ya no hay haitianos en Tijuana, ustedes lo saben. Casi todos los haitianos que había, esos 3,000 rezagados del 2016, la mayoría han estado pasando a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que hay una frontera más humana, que finalmente se les dejó entrar, y eso evidentemente alertó a los haitianos, como bien dijo Juan, no en Haití, sino en Chile y en Brasil, y se dejaron venir. Los polleros, los coyotes, es el momento de ir, y llegaron a Tapachula, y yo no sé en qué momento llegaron a la frontera México-Estados Unidos. La verdad es que es muy difícil, Biden está endureciéndose por esto, y a mí me parece, digamos, que lo que hay en Estados Unidos es un consenso bipartidista, que la migración tiene que ser ordenada, legal y segura. Y me parece que tenemos que, mexicanos, centroamericanos y en general todo el continente americano tiene que tratar de ir hacia ese modelo de migración segura y ordenada, porque es algo que es imperativo para Estados Unidos desde el 9/11 del 2001, es decir, desde el 11 de septiembre del 2001 en que acontecieron los atentados terroristas. Estados Unidos quiere saber quién entra a suelo americano, y entonces pues me parece que no nos queda otra, y está también en el beneficio de México, insisto, tener una migración ordenada, segura y legal. Eso sí, parte de la legalidad y parte de la legislación internacional es a quien solicite refugio y asilo, hay toda una normatividad internacional y nacional que debe atenderse, y me parece que México y Estados Unidos tienen que hacer más esfuerzo y tienen que poner más recursos justamente tanto en la Comar mexicana como en todas las, yo diría todas las cortes de la frontera y todas las cortes en general migratorias, porque tienen muy retrasados los casos, y la verdad de las cosas, eso pues evidentemente esos retrasos le pegan a las familias, hay sufrimientos y hay pues
la verdad de las cosas, los costos de la migración aumentan enormemente, pero tiene razón Juan Carlos, es un problema demasiado complejo como para tratar de dirimirlo y escuchemos mañana al doctor Durand, Jorge Durand, a ver qué tiene que decirnos al respecto. Les mando un abrazo y muy buenas noches. Gracias, Tocayo, y gracias a tu universidad por invitarnos y también a la Fundación por ser partícipe de este importante evento. Muchas gracias, Rafa Fernández, y muchas gracias, embajador. Ya estamos abusando un poco de su tiempo, pero sí nos queda una última pregunta que nos llegó por los que nos siguen en línea. Me gustaría dar el espacio y bueno, nominar al doctor Rafael Velázquez para que la conteste. Nos dice Carlos Argüello. Buenas noches. Felicidades a los ponentes. Una pregunta. ¿Cómo se está impulsando una cultura fronteriza diferente del resto de las culturas de ambos países? ¿Existe un organismo en México como lo fue en décadas pasadas el Programa Cultural de las Fronteras? Pero sí, aquí el experto en diplomacia cultural es el embajador Juan Carlos Mendoza. Él acaba de publicar un libro sobre diplomacia cultural mexicana y también acaba de mandar un capítulo para un libro sobre arte y relaciones internacionales y diplomacia cultural. Lo que podría decir es que en la Secretaría de Relaciones Exteriores se abrió una oficina, bueno, dos oficinas, una de diplomacia cultural a cargo de, me acuerdo del apellido Márquez, no me acuerdo del nombre, pero ya renunció al cargo y parece que está totalmente abandonada ese proyecto, no sé cómo esté ahorita, pero entró en crisis hace un mes y medio. También hay una oficina para la diplomacia pública que también se abrió con la llegada de Marcelo Ebrard a la Cancillería. Y pues yo no escuché una iniciativa para fomentar una diplomacia cultural en la frontera, pero yo creo que sí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, desde los años 80, durante la administración de Miguel de la Madrid, se abrió aquí el CECUT, el Centro Cultural Tijuana, que buscaba como principal objetivo, uno, mantener las raíces culturales de México en la frontera para los mexicanos que viven aquí, y otro lado también a fomentar las riquezas culturales que tiene México frente a los estadounidenses, ¿no? O sea, construir una identidad que no se perdieran los elementos de México aquí en la frontera, ¿no? Porque aquí en la frontera se pueden perder fácilmente esos elementos, pero no sé si Juan Carlos quisieras abundar en esto, que él es el experto en diplomacia cultural. Vamos a abusar otra vez un poco. No, estoy listo mucho de ser un experto en el tema, lo conozco un poco, pero miren, aquí el asunto tiene que ver que la cultura, sobre todo para gobiernos como el mexicano, los latinoamericanos, pues tiene que ver con los presupuestos. La verdad, yo soy de los que siempre se van a esa tesis de que las prioridades que no están reflejadas en los presupuestos, pues no son prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Uno de cada 10 estadounidenses, uno de cada 10 personas que viven en Estados Unidos es de origen mexicano. ¿Sí? Ayer vi una gráfica del Pew, estaba hablando de que los latinos en Estados Unidos están llegando a los 60 millones. Es decir, el 20% de la población de este país es latino, ¿sí? Es latino. Si ustedes ven cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado la cara demográfica de este país, es alarmante para los anglos, los que son los WASPs, ¿no? ¿Sí? Los que son esa línea dura. Y Trump, en mi opinión, no era otra cosa que la punta de ese iceberg, de que tienen miedo. Yo alguna vez en Guadalajara, en una ponencia, dije que nos tenían miedo y un estadounidense como que se indignó y dijo, no, ¿cómo nos vamos a tener miedo? Digo, si nosotros vemos cuántos chicos de origen no anglo están en las escuelas públicas hoy en Estados Unidos, frente a lo que pasaba hace 15, 20 o 30 años, es impresionante el número de los maestros. O sea, el rostro demográfico de Estados Unidos ya cambió y eso es lo que les da miedo, ¿sí?, a convertirse en minorías en su propio país. Pero la frontera es otra historia, ¿sí? Porque la frontera tiene que ver con lo binacional, ¿sí? Sobre todo esta frontera México-Estados Unidos. Yo lo veo en mi zona, o sea, son las mismas familias, ¿cómo no van a ser binacionales? Todos los días hay cruces
Unos viven de este lado, otros viven del otro lado. La gente va al doctor a México por obvias razones y supongo que el turismo médico aquí también está pues es muy importante como lo es del otro lado. Sí, entonces, es una vivencia. O sea, los agentes aduanales, por ejemplo, para hacer todos sus trámites de ese comercio, mandan a sus gentes y se la pasan allá todo el día y regresan. Cuando todos esos trailers que a algunos se le poncha una llanta y todo, ¿quién creen que los levanta? Pues van de México, ¿sí? A levantarlos. O sea, la convivencia es tan impresionante que se ha desarrollado la cultura binacional. ¿Por qué hoy el 5 de mayo es tan importante en este país? Pues porque el mercado latino es gigantesco y el poder de compra anda por ahí como el 1.3 trillones de dólares, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están promoviendo todo esto? Pues el 5 de mayo se hizo una fiesta binacional precisamente porque entró las compañías telefónicas, AT&T, le entraron las grandes empresas comerciales, las de muebles y todo eso a financiar a los lugares donde estaban los mexicanos, y eso ha hecho que hoy 5 de mayo sea la marca mexicana más conocida en Estados Unidos, y eso va formando de una u otra forma una cultura, ¿no? Como también nosotros tenemos pues buena parte de la asimilación de los valores culturales de Estados Unidos en el mundo a través de Hollywood, ¿no? Entonces, son temas bien complejos, ¿no? No es algo que se pueda contestar en 2 minutos. Muchísimas gracias nuevamente, embajador Juan Carlos Mendoza, profe Rafael Velázquez, profe Alejandro Monjaraz, Rafael Fernández de Castro por acompañarnos virtualmente, y a todos los que estuvieron aquí presentes el día de hoy, tanto presencial como virtualmente. Con esto creo que concluiríamos el día de hoy, cerraríamos esta primera parte de este seminario, pero los esperamos mañana muy temprano aquí a las 8 de la mañana para la ponencia.